Unidad 4, Operación y Mantenibilidad. Nosotros somos el equipo 5 y los integrantes somos Sergio Isaac Moreno Ordaz, Fernando Reyes Valderrama y Kelvin Horacio Campos Gaitán. Tema 4.1. Bitácoras de trabajo del DBMS. ¿Qué es una bitácora? Una bitácora, log, es una herramienta, archivos o registros que permiten registrar, analizar, detectar y notificar eventos que suceden en cualquier sistema de información utilizado en las organizaciones. La estructura más ampliamente usada para grabar las acciones que se llevan en la base de datos. ¿Para qué sirve una bitácora? Nos ayuda a recuperar la información ante algunos incidentes de seguridad, detección de comportamiento inusual, información para resolver problemas, evidencia legal. Es de gran ayuda en las tareas de cómputo forense. Permite guardar las transacciones realizadas sobre una base de datos en específico, de tal manera que estas transacciones pueden ser auditadas y analizadas posteriormente. Además de que pueden obtenerse datos específicos de la transacción como operación que se realizó, usuario de BD, fecha, máquina, programa, tipo de conexión y estado. 4.1.1 Funciones específicas de las bitácoras. La estructura más ampliamente usada para grabar las modificaciones de las bases de datos es la bitácora. Cada registro de la bitácora escribe una única escritura de base de datos y tiene lo siguiente: nombre de la transacción, valor antiguo y valor nuevo. Es fundamental que siempre se cree un registro en la bitácora cuando se realice una escritura antes de que se modifique la base de datos. También tenemos la posibilidad de deshacer una modificación que ya se ha escrito en la base de datos. Esto se realizará usando el campo del valor antiguo de los registros de la bitácora. Los registros de la bitácora deben residir en memoria estable. Como resultado, el volumen de datos en la bitácora puede ser exageradamente grande. 4.1.2 Recuperación de rollback. ¿Qué es un rollback? En tecnologías de la base de datos, un rollback es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de las bases de datos, a causa de que significa que las bases de datos pueden ser restauradas a una copia limpia, incluso después de que se han realizado operaciones erróneas. En muchos dialectos SQL, rollback son específicos de las conexiones. Esto significa que si se hicieran dos conexiones a la misma base de datos, un rollback hecho sobre una conexión no afectará a cualesquiera otra conexión. Esto es vital para un buen funcionamiento de la concurrencia. Funcionalidad de rollback. La funcionalidad de rollback está normalmente implementada con un log de transiciones, pero puede también estar implementada mediante un control de concurrencia multiversión. En el proceso de rollback, SQL Server comienza a hacer un rollback desde todas las transiciones que no fueron confirmadas, además de las que fueron rechazadas, dejando de esta manera que la base de datos en un estado consistente. Este proceso de recuperación en algunos casos puede tardar mucho tiempo debido a la gran cantidad de información que tienen que reaplicar desde el log de transiciones. Es por eso que la frecuencia con la que se hacen los checkpoints dentro de la base de datos es crucial para el tiempo que tarda el servicio en ejecutar el proceso de recuperación. 4.1.3 Permanencia, commit. ¿Qué es commit? En el contexto de la ciencia de la computación y la gestión de datos, commit, acción de comprometer, se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios tentativos o no permanentes. Un uso popular es al final de una transacción de base de datos. Una sentencia commit en SQL finaliza una transacción de base de datos dentro de un sistema gestor de base de datos relacional RDBMS y pone visibles todos los cambios a otros usuarios. El formato general es emitir una secuencia Beijing Work, una o más sentencias SQL y entonces la sentencia commit. Alternativamente, una sentencia rollback se puede emitir
la cual deshace todo el trabajo realizado desde que se emitió Beijing Work. Una sentencia commit publicará cualquiera de los save points, puntos de recuperación existentes que pueden estar en uso. En términos de transacciones, lo opuesto de commit para descartar los cambios en tentativa de una transacción es un rollback. 4.2 Definición de los modos de operación de un DBMS: alta, baja y recovery. La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. Durante su existencia es objeto de constante procesamiento que con mucha frecuencia incluye acciones de consulta o búsqueda y de actualización. En esencia, es la puesta al día de los datos del archivo. Altas. La operación de dar de alta un determinado registro es similar a la de añadir datos a un archivo. Es importante remarcar que un archivo secuencial solo permite añadir datos al final del mismo. En otro caso, si se quiere insertar un registro en medio de los ya presentes en el archivo, sería necesaria la creación nueva del archivo. Aquí el algoritmo para dar de alta un registro al final del fichero es como sigue: algoritmo altas, leer registro de alta, inicio, abrir archivo para añadir. Mientras haya más registros, hacer. Algunos lenguajes ahorran este bucle: leer datos del registro, fin, mientras, escribir, grabar registro de alta en el archivo, cerrar archivo y fin. Bajas. Existen dos métodos para dar de baja un registro en un archivo secuencial, donde no es fácil eliminar un registro situado en el interior de una secuencia. Para ello podemos seguir dos métodos. 1. Utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también secuencial, copia del que se trata de actualizar. Se lee el archivo completo registro a registro y en función de su lectura se decide si el registro se debe dar de baja o no. En caso afirmativo, se omite la escritura en el archivo auxiliar. Si el registro no se va a dar de baja, este registro se reescribe en el archivo auxiliar. Guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera, que se guarda en un array. De esta forma los registros no son borrados físicamente, sino que son considerados como inexistentes. Inevitablemente, cada cierto tiempo habrá que crear un nuevo archivo secuencial con el mismo nombre en el que los registros marcados no se grabarán. Propósito de backup y recuperación. Como administrador de copia de seguridad, la tarea principal es diseñar, implementar y gestionar una estrategia de backup y recuperación. En general, el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es para proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos. Normalmente las tareas de administración de seguridad son las siguientes: planificación y probar las respuestas a diferentes tipos de fallas, configuración del entorno de base de datos de copia de seguridad y recuperación, la creación de un programa de copia de seguridad, seguimiento de copia de seguridad y entorno de recuperación, solución de problemas de copia de seguridad para recuperarse de la pérdida de datos en caso de necesidad. Como administrador de copia de seguridad es posible que se le pida que realice otros deberes que se relacionan con una copia de seguridad y recuperación. La preservación de datos, lo que implica la creación de una copia de base de datos para el almacenamiento a largo plazo. La transferencia de datos, lo que implica el movimiento de datos de una base de datos o un host a otro. 4.3 Comandos de activación de los nodos de operación. ¿Qué son los índices? Los índices son estructuras alternativas a la organización de los datos de una tabla. ¿Cuál es su propósito? El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. 4.4 Manejo de índices. El índice de una base de datos es una estructura alternativa de los datos en una tabla. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. En pocas palabras,
Se mejoran las operaciones gracias a un aumento de la velocidad, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Al aumentar drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre aquellos campos sobre los cuales se hacen búsquedas frecuentes. 4.1.1 Tipos de índices. En MySQL se tienen dos tipos de índices, los cuales son índices agrupados e índices no agrupados. Índices agrupados. Los índices agrupados definen el orden en que se almacenan las filas de una tabla, nodos, hoja, página de datos de la imagen anterior. La clave del índice agrupado es el elemento clave para esta ordenación. El índice agrupado se implementa como una estructura de árbol B que ayuda a que la recuperación de las filas a partir de los valores claves del índice agrupado sea más rápida. Las páginas de cada nivel del índice, incluidas las páginas de datos del nivel de hoja, se usan en una lista con vínculos dobles. Además, el desplazamiento de un nivel a otro se produce recorriendo los valores claves. Índices no agrupados. Los índices no agrupados tienen la misma estructura de árbol B que los índices agrupados, con algunos matices. Como hemos visto antes, en los índices agrupados, en el último nivel del índice, nivel de hoja, están los datos. En los índices no agrupados, en el nivel de hoja del índice, hay un puntero a la localización física de la fila correspondiente en el índice agrupado. Además, la ordenación de las filas del índice está construida en base a la S, columnas indexadas, lo cual no quiere decir, a diferencia de los índices agrupados, que la organización física de las páginas de datos corresponda con el índice. 4.4.2 Reorganización de índices. Un factor clave para conseguir una entrada y salida de disco mínima para todas las consultas de base de datos es asegurarse de que se creen y se mantengan buenos índices. Una vez creados, los índices se deben procurar mantener para asegurarse de que sigan trabajando en forma óptima. A medida que se agregan, modifican o borran datos, se produce fragmentación. Esta fragmentación puede ser buena o mala para el rendimiento del sistema, dependiendo de la necesidad del trabajo de la base de datos. Fragmentación de los índices. La fragmentación es consecuencia de los procesos de modificación de los datos, instrucciones insert, date y delete, efectuadas en la tabla y en los índices definidos en la tabla. Existen dos tipos de fragmentación: interna, fragmentación dentro de páginas individuales de datos, e índices con espacios libres que generan la necesidad de más operaciones de entrada y salida y más memoria para su lectura. Este hecho disminuye el rendimiento en ambientes de lectura, pero en algunos casos puede beneficiar las inserciones que no quieren una división de páginas con tanta frecuencia. Externa, cuando el orden lógico de las páginas no es correcto, porque las páginas son contiguas, el acceso de los datos es mucho más lento por la necesidad de búsqueda de los datos. La fragmentación de índices se puede reparar reorganizando un índice o reconstruyéndolo. Para los índices fraccionados que fueron construidos en una estructura partida, se puede usar cualquiera de estos métodos, o bien en un índice completo o bien en un único fragmento del índice. 4.4.3 Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado, puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso, podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente reconstruiremos un índice con el comando alter index. Level, bridge level, es parte del formato de B-tree del índice e indica el número de veces que Oracle ha tenido que reducir la búsqueda en este índice. Si este valor está por encima del 4, el índice deberá de ser reconstruido. Alter index, index name, rebuild. Para reconstruir una partición en un índice podríamos hacer lo siguiente: alter index, index name, rebuild, partición, nb, partición, nlog. Es importante tener actualizadas las estadísticas de la base de datos.
Para saber si las estadísticas se están lanzando correctamente, podemos hacer una consulta sobre la tabla DBA Indexes y ver el campo Last Analyzed para observar cuando se ejecutaron sobre este índice las estadísticas. Nota: en algunos casos, cuando alguno de los índices tiene algún tipo de corrupción, no es posible reconstruirlo. La solución en este caso es borrar el índice y recrearlo. Gracias por su atención, eso fue todo de nuestra parte y hasta luego.